Contigo en la distancia estoy. Grandes directores, hacia una semiótica cinematográfica. J'aimerais profiter de mes derniers souffles pour vous raconter une histoire. Un peu humiliant. Bibiane, on ne pourra pas continuer comme ça. C'est fini. T'en mets par-dessus. For now, let's just keep an eye on the time. Control. It's all about control. Every dictatorship has one obsession, and that's it. Show me your hands, man. Why? Come on, show me your hands. "30 meters to maximum depth." I'm so happy when I'm with you. What sword do you have in mind? Denis Villeneuve es un director canadiense nacido en Quebec en el año de 1967. Su formación inicial es en ciencias, lo cual más adelante cambió por la cinematografía. Villeneuve siempre presentó un gran interés por la ciencia ficción, por los cómics y por la literatura. Todo ello reflejado en sus películas, las cuales podríamos dividir en dos partes. Primero, su etapa semi-independiente realizada en su país natal, iniciando con August 32nd on Earth, Maelstrom, Polytechnic e Incendies. Y su segunda etapa en Hollywood, iniciando con Prisoners, Enemy, Sicario, Arrival, Blade Runner y próximamente la esperadísima Dune. En esta ocasión vamos a agarrar nada más 4 películas de Denis Villeneuve. La época de Hollywood de Denis Villeneuve empieza con Prisoners. Entonces vamos a tomar Prisoners, Enemy, basada en el libro de José Saramago. Nos vamos a saltar Sicario, esa no la vamos a ver ahorita. Vamos a ver Arrival y Blade Runner 2049. Primero, bueno, comencemos con Prisoners, que es una película que siento yo que cuando se enseña suspense en escuela, es una película que se tiene que ver.
Al igual que cuando se tiene que ver a David Fincher, ¿no? Es un poco hacia esa tirada de cine. Sin embargo, creo que Prisoners es muy oscura y te genera una pesadez en algún momento la película. Empezamos con una escena donde es un dolly out, la cámara se va alejando, ¿sí? Entre la nieve, entre los árboles y la nieve, y escuchamos un Padre Nuestro. Ya la primera escena está cargada de simbolismo, porque hay un ciervo al cual van a cazar. Entonces, mientras nos vamos alejando, el ciervo se empieza a poner en la mira, y de repente termina la oración, un disparo, y mata al ciervo. Esa escena nos está generando ya un montón de simbología. ¿Por qué? En primer lugar, tenemos la noción de este cazador que está oculto, un cazador que no puedes ver, y la presa que está débil, que no sabe qué va a pasar, ¿sí? Y que está ahí. Y en ese momento entra un conflicto también moral sobre, pues, el juego que es la cacería para ellos, ¿no? Bueno, no juego, sino como una tradición, un ritual que llevan, ¿no? Al igual que el ritual religioso que está narrando su voz. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Bueno, esa es nuestra primera entrada. No sabemos hacia dónde va la película. Si ustedes la vieron al igual que yo, sin ver un tráiler, sin ver un video como este de cómo iba la película, pues bueno, los primeros minutos pues posiblemente les sorprendan de cómo da el giro, ¿no? De cómo se van viendo las cosas. Obviamente ya también en la portada vemos que es una película con tonos oscuros, entonces vamos a tratar de ver alguna película de acción o de un thriller o algo por ese lado, ¿no? No creo que veamos una película tan comedia familiar, desde ver el nombre Prisioneros o ver la portada, y menos viendo a Denis Villeneuve. Pero bueno, si ustedes observan la película está cargada de simbolismo que nos está contando cómo va como que nos va dando pistas, va dejando pistas, pero muy sutiles. Después de esa escena hay una conversación muy interesante que le da un poco de sentido y que le da un motivo a la película, que es la conversación entre Hugh Jackman y su hijo, es Dover, es Keller Dover el personaje, en la camioneta con el ciervo atrás. Y más adelante vemos la entrada de una vagoneta. Esa vagoneta va a ser nuestra primera pista, pero no lo sabemos, no nos damos cuenta. Yo la vi y pensé que era una toma de establecimiento. La cámara va así muy normal y vemos el vecindario. Y yo digo, pues bueno, esa es la típica toma de establecimiento para ver dónde ocurren las acciones. Nada más. Pero bueno, esta vagoneta nos va a generar como un poco de expectativa porque aparece ahí al inicio, luego juegan con la vagoneta, ¿sí? Hay una toma desde adentro de la vagoneta sigue presente y todo el tiempo nos están mostrando la vagoneta. Bueno, podemos ya empezar a interpretarlo, pero posiblemente le demos significado hasta después de ver cierta parte de la película. Por eso digo que es algo sutil. Porque son los mismos elementos generados, por ejemplo, por Hitchcock, por Claude Chabrol o por Fritz Lang, ¿no? En M. Si se acuerdan de M, cuando va a aparecer el secuestrador de niños, está el cartel que dice que hay un secuestrador, que cuidado. Y aparece en el cartel la sombra de este personaje. Y está la voz de la niña, está la niña, aparece esta sombra, cubre el cartel, se ve la sombra un poco macabra y está también el silbido, ¿no? Ese es el motivo que está ahí presente y que nos va a dar una referencia. Bueno, en esta película es muy evidente que algo va a pasar. Todo el tiempo, durante los primeros minutos de esa película, sabemos que algo va a pasar. A diferencia de aquí creo que no te están diciendo que algo va a pasar todavía. Están los elementos ahí puestos, pero no sabes hasta más adelante.
La construcción de la historia al principio es una familia con un American Way of Life completo, ¿no? Él es el padre de familia con el hijo adolescente, la hija un poquito más chica, se lleva bien con la esposa, llevan una tarde de sábado con los vecinos muy bien, toman, se empedan un poco, trata de tocar el himno nacional con una trompeta que le toca horrible, así varios elementos, y los hijos juegan, ¿no? Los hijos de las dos familias juegan como cualquier familia. Es algo muy normal, está estableciendo un factor común, algo donde te identificas, donde cualquier persona se puede llegar a identificar, tengas o no tengas familia de ese estilo, ¿no? Pero que son personajes muy, muy característicos. Y muy característicos de una vida estadounidense. Y de repente todo esto se torna un poco más sombrío y las risas, la música, las carcajadas, todo se calma. Y aparece un dolly hacia el árbol. Y en ese dolly la música cambia y de repente las niñas no aparecen. I got you. ¡Pum! Primer cambio, ¿no? Ya nos generó algo raro en ese sentido y empieza la búsqueda. Y empieza la búsqueda de qué les pasó, dónde están, ocurrieron las cosas. Cuando ellos salen, empieza la lluvia y, pues sí, claro, o sea, es como esta metáfora, ¿no? Se avecina la tormenta. Y cierto, o sea, se avecina la tormenta está atrapándolos, ellos están empapados y comienza toda esta búsqueda por la vagoneta. El único que se dio cuenta de ello, de esa vagoneta, es el hijo. Y el hijo la menciona. Y en este momento este personaje aparece para darnos una interpretación de los signos que ya vimos todos, ¿sí? Pero que no prestamos atención. Y entonces él le pone atención y van a buscarlos. La diferencia de esta película con otras películas es que, bueno, ya desde el arquetipo, no es cierto, desde el estereotipo generado por Hugh Jackman, porque conocemos a Hugh Jackman. Hugh Jackman es Wolverine, no hay de otra. Hugh Jackman es Wolverine. Y en esta referencia del Actor Studio, donde un actor ocupa cierta modalidad como características, como cast, en un rango específico, que ya los llaman para cubrir esos papeles, sabemos que Hugh Jackman ha hecho varios papeles de películas de acción. Entonces, o ya desde la entrada sabemos que podría ser una película de acción o una película romántica, cualquiera de las dos. Sin embargo, esta película nos presenta a un Hugh Jackman que es un hombre común y corriente. Y desde esa visión se cuenta la película. Y eso es como el mayor acierto que tiene esta película. Porque al momento de que aparece y sabemos que algo le pasó a las hijas, posiblemente tenemos esta relación de estereotipo de personaje y digamos, no, pues se va a comportar de tal forma, va a gustar algo mucho más como violento o mucho más heroico. Heroico es la palabra, mucho más heroico. Y pensamos que puede llegar a ser desde una parte sobrehumana. Y sobrehumano no quiero decir garras o poderes especiales o fuerza especial o cualquier cosa así. Con sobrehumano hablo de más allá de la moralidad, con más allá de la humanidad, ¿no? De tomar decisiones que te pesen desde el punto de vista de decir, ok, si estoy haciendo esto, igual voy contra la ley, pero tengo que hacerlo. O no me importa porque yo soy mucho mejor que todo lo demás, entonces yo puedo resolver las cosas que tú no puedes. Entonces ahí voy con lo sobrehumano. Algo así como Liam Neeson en Búsqueda Implacable, donde pues, también le pasa lo mismo, ¿no? Le secuestran a la hija y tiene una llamada, pero ahí tiene una llamada y pues, él agarra el teléfono y dice, te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a matar. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Bah, o sea, aquí no pasa eso, ¿no? Aquí no pasa eso. Aquí es la preocupación de un padre de familia, ¿sí? Es un padre de familia que va, trabaja, tiene sus
sus rituales o su rutina, por así decirlo. Tiene su rutina y al fin de semana va y se toma unas cervezas y vive así su vida. Y de repente está en una situación que no esperaba estar nunca, ¿no? Su hija desaparecida. Y entonces tiene que tomar cartas en el asunto. Y aquí entra la parte de la mancuerna. Una mancuerna entre una persona civil y una persona institucional. Entre el cowboy y el sheriff, ¿no? Entre Jake Gyllenhaal, que es Loki en la película. Es su nombre, es un detective. Que es la parte institucional, y él, que es la víctima, es parte de la víctima, que es un civil, y que él va a tomar decisiones que le van a afectar a él y a su familia, pero tiene que hacerlas porque necesita conseguir cómo salvar a su hija. Charge him. Mr. Dover, I understand what you're saying. Detective, two little girls. Gotta be worth whatever little rule you gotta break to keep that asshole in custody. Now, I know you can't promise me anything, I understand that, but I'm asking you to be sure, be 100% sure. Thank you. ¿Sí? Y ahí, entre el cómo lo voy a hacer, cuál es el fin, no importa los medios, tengo que conseguirlo. Y todo lo que pensabas que un personaje no podía llegar a ser, porque está construido de cierta forma y tú piensas que ese personaje jamás se va a poder mover desde ese lugar, todo se rompe, todo cambia y toda la construcción de su moralidad se ve destruida y él tiene que tomar otras decisiones. I can see it in his eyes, he fucking knows. I know you know. Why aren't you fucking telling me? Why? Es ahí donde la película cobra un sentido mucho más rico que muchas otras películas de secuestros, ¿no? ¿Por qué? Porque es un thriller sumamente realista. Es un thriller que de repente dices, esto podría pasarme a mí. Esto podría pasarle a cualquiera. Y en ese momento la película se vuelve cruda. Y todo lo que estás viendo, las imágenes que estás viendo, se vuelven mucho más frías, mucho más importantes. You gonna make me use this? You gonna tell us? You know I'm gonna use this. Fine. You're doing this to yourself. Just tell us. Tell me. Tell me! Esto que les cuento son los primeros minutos de la película, ¿sí? Y en los primeros minutos, Jake Gyllenhaal, igual que Hugh Jackman, están empapados e encuentran al sospechoso, al primer sospechoso, que es otro actorazo, que es Paul Dano, ¿no? Un muy buen actor, muy subvalorado al principio y ahorita ya ha tenido papeles importantes. Y dices, ¿qué? O sea, todo el misterio para llegar al culpable se resuelve en la primera escena. O sea, luego encuentra la vagoneta. No. Ahí empieza a construirse todo el misterio que lleva a estos personajes. La película cuenta con una fotografía de Roger Deakins, ¿sí? Que con la última película de Denis Villeneuve ganó el Oscar a Mejor Director de Fotografía con Blade Runner 2049, que ahorita ya en su momento llegaremos. Pero es un gran director, ¿no? Es un gran director de fotografía que ha trabajado muchísimas películas con los hermanos Coen. Que ha trabajado, por ejemplo, grabó también No Country for Old Men, que utilizó muchas luces pequeñas. Que le gusta que la luz que esté presentando en pantalla sea diegética, que veamos esas luces y que use mucho contraluz, mucho ambiente. Por ejemplo, las texturas que puede dar la lluvia, que puede dar el vaho, el humo, los contraluces que pueden dar las lámparas, siempre trata de que estén presentes dentro de su fotografía, pero que no sobresalgan, que no sea una fotografía que te coma la película, o sea, que vaya más allá de lo que te está narrando, sino que vaya al mismo nivel. Y si se fijan, la fotografía es fría en muchas partes y cálida en otras. Fría en cuanto a esta parte de nieve, de frío que se ve en el lugar, pero los lugares cálidos no tienen una calidez
como humana, tiene una frialdad y una calidez mucho más amarillenta, no es a lo anaranjado, sino es como hacia lo amarillo, que nos genera de repente como algo enfermizo, ¿no? Es como esa mezcla que tiene ahí con los colores. Pero todo lo demás, si aparece una lámpara, esa lámpara es la que va a iluminar ciertos puntos. Si la lámpara está en el sótano y está puesta ahí, es esa luz la que nos va a iluminar. No trata de iluminar todo, trata de dejar texturas y que los personajes se vean envueltos en esos ambientes. Eso, toda la ambientación que nos da la fotografía, es uno de los elementos que nos ayuda a que la parte estilística de Denis Villeneuve sea más que rica, más que disfrutable verla. Entonces, bueno, aquí los signos que hay dentro de la imagen están esbozados durante toda la película como escondidos. No escondidos que lo pongo detrás de algo para que no lo veas. Están ahí, están todo el tiempo, pero como no le prestamos atención, no nos importan. Hasta que llegamos a cierto punto de la película, todos esos signos van a cobrar sentido. El silbato, el sonido que tiene, ¿no? Como este sonido que les decía de M. Un colguije que encuentran por ahí, las palabras del padre que están por allá, todos los signos religiosos que van alrededor de la película, el casi autismo del sospechoso, la pulcritud del detective, de Loki, todos los elementos que le dan esta connotación de una persona común y corriente a Hugh Jackman, etcétera, etcétera. Todo eso va marcado dentro de la construcción de la película. Bueno, y un elemento bien icónico es la repetición constante de la suciedad o de lo... como un vidrio sucio, ¿no? Siempre hay vidrios que están o empañados, o están llenos de lluvia, de gotas, de mugre, de cosas así, y cada vez nos hace ver que el personaje se va corrompiendo más, que se va ensuciando más hasta un momento en el que va a estar completamente lleno de mugre, ¿no? Y literal, así lo vamos a ver. Entonces, bueno, la película nos lleva a un final como un poco abierto, ni tanto, pero deja ahí cosillas que pensar. No voy a decir de qué es lo que pasa, pero se me hace un final que a mí me dejó totalmente satisfecho porque te deja pensando y parece que te da tus propias respuestas, pero de una manera muy sutil. Creo que la sutileza con que trabaja Denis Villeneuve es de lo más enriquecedor de su cine. I am fucking crazy! I'm fucking crazy! You brought my wife into this, man! So I'm gonna bring your girlfriend into the picture as well. You want me out of your life? This is what's gonna happen first. Bueno, como segunda película que vamos a analizar es Enemy. Enemy está protagonizada por Jake Gyllenhaal. Es otra película que hace en Hollywood. Nuestro personaje principal aparece 2 veces, es un hombre duplicado como el libro en el que está basada la película, que es un libro de José Saramago. En esta parte la premisa es de una persona que es un profesor de política histórica que de repente se encuentra con una persona idéntica a él. No, pero idéntica, o sea, no es un clon, no es un hermano gemelo, es idéntico a él, con la misma cicatriz, en el mismo lugar, con las cosas igualitas que él, nada más que mientras que él es totalmente introvertido, el otro es alguien extrovertido. Mientras que a él no le gustan los arándanos, el otro adora los arándanos, y adora los arándanos orgánicos, ¿no? Mientras que uno tiene una personalidad como mucho más familiar, el otro es una personalidad un poco más violenta o entre ciertos puntos le vale cualquier cosa, etcétera, ¿no? Hay una diferencia entre los dos. De hecho, creo que esta dualidad entre personajes es un tema muy recurrente, ¿no? Los doppelganger, como quieran ponerlo, la palabra es alemana, pero luego pasó el doppel por doble, entonces, bueno, se puede usar de las 2 formas. It was Hegel who said that all the greatest world events
happened twice, and then Karl Marx added, the first time it was a tragedy, the second time it's a farce. It's strange to think a lot of the world's thinkers are worried that this century will be a repetition of the last one. Montonal de historias también, donde uno está tratando de encontrarse, ¿no? Pero que casi siempre dan hacia una ciencia ficción. Y en este caso, sí, está marcada la ciencia ficción, pero como les decía, la forma en que aborda los temas de ciencia ficción es de una manera sumamente humana, sumamente personal o hasta cierto punto realista. Porque en algún momento nos damos cuenta y van dando pistas por todos lados de que este personaje, Adam y Anthony, son el mismo, ¿no? La película no se cuenta de una manera lineal. Eso es algo bien bonito, me encanta. Godard decía que la película tenía que tener inicio, medio y desenlace, pero no en ese orden. No tenía que ser a fuerza en ese orden. Y aquí simplemente va agarrando pedacitos, ¿no? Va agarrando pedazos que te pueden dar como pistas de que eso fue el pasado o que es el presente, de que hay un accidente muy importante, un accidente de carro que tiene Adam. Y entonces ahí te da pista donde se separan las dos cosas, ¿no? Donde se separan estas dos personalidades. Así como el Visconde de Mediado de Italo Calvino, ¿no? Una personalidad que es totalmente buena, la otra que es mala. Pero aquí no es la bondad y la maldad, sino la forma de ser lo que cambia. Es como una película que te representa una crisis de los 30, donde un personaje está en un empleo pues muy estable, muy normal, cuando de la otra forma pudo haber sido actor, ¿no? Anthony era un actor y de repente lo ves sus actuaciones de manera chafísima en sus películas, donde aparece unos segundos en una parte muy de extra en las películas, pero ahí aparece, ¿no? Entonces es como, digamos que su carrera de actor fue truncado, sus sueños fueron truncados y de repente él tiene esta otra faceta que es Adam, donde es totalmente distinto, su forma de ser es totalmente distinta. Y es un what if, en qué pasaría si se llegaran a encontrar, ¿no? Si esas personalidades llegaran hasta este punto. Y entonces, bueno, nunca te dice nada directamente, todo te lo deja con pistas para que tú lo vayas entendiendo. Para hablar uno de los elementos importantes de la película, vamos a tomar un tema de semiótica que les comentaba. Vamos a hablar un poco de Saussure. Saussure, les recomendaría que investigaran un poquito también quién era Saussure, cómo son sus teorías, pero lo más importante es la dualidad que genera en el signo. El signo donde tiene un significado y un significante, ¿sí? O sea, algo está representando algo para alguien más. Y siempre tenemos una noción de qué está representando eso. Normalmente, si tú tienes una palabra micrófono, pues sabemos que representa una idea, un concepto de micrófono. Y bueno, este puede ser el micrófono en específico del que estoy hablando, pero al decir micrófono, la idea en tu cabeza queda por todos lados, ¿no? Al decir cámara, al decir mesa, al decir camisa, todo esto te genera alguna idea en la cabeza. Pero aparte estamos muy acostumbrados a estas ideas porque pues son como palabras cotidianas que sabemos que significan directamente una cosa. Y esta parte como de la polisemia no da tanto al decir camisa, ¿no? Podemos especificar más cosas, al decir camisa, ¿no? Podemos especificar más cosas, pero no va a cambiar el concepto de camisa. Hasta ahí. Sin embargo, aquí aparecen unos elementos que sabemos que están ahí significando algo, que son significantes de algo, mejor dicho, ¿no? Que son las arañas. Las arañas están presentes toda la película, ¿sí? Arañas pequeñas, arañas más grandes, arañas medianas, arañas que ocupan un cuarto, o arañas que caminan por toda la ciudad, ¿no? Basadas en una obra de arte. Estas arañas no estaban con José Saramago, ¿no? Esas son incluidas por Denis Villeneuve. ¿Sí? ¿Y qué nos representan? ¿Qué quieren decirnos esas arañas? Hay una cosa muy marcada. La araña aparece cada vez, ¿sí?, que hay una presencia femenina dentro de la película.
pero no presencia nada más, no es decir, aparece una araña y hay una mujer, sino que hay algo que está pasando al personaje, algún trauma que tiene el personaje, algún como opresión que tiene sobre la figura, bueno, bajo la figura femenina, y está representada con esta imagen de la araña, ¿no? Entonces es muy curioso ver esta araña presentando todo el tiempo, pero la vemos, la más grande es la mamá, ¿sí? La mamá es esta araña gigante. Cuando Anthony va a estos clubes nocturnos, sí, también le presentan unas tarántulas. En lugar de que estén las mujeres y todo, aparecen unas tarántulas de repente, en una bandeja. Todo el tiempo hay una relación. En este caso es bien curioso, por eso les puse esta película, porque el signo, sí, aquí tiene que darse una interpretación distinta. No, la araña como significante no está ahí como siempre la reconocemos. Con su significado de araña no va a ser el mismo de siempre, no va a ser este animal, bueno, este insecto que va a picarte y te va a dar superpoder como la araña, ¿no? Pero no es esa araña. Esta araña es otro concepto distinto. Y lo que pasa es que en la misma película, el mismo texto, te da elementos discursivos para poder encontrar a qué se refiere al poner las arañas. Igual no te lo dice así directo, no hay un diccionario que te diga, al ver este elemento tú vas a encontrar tal cosa. No, tienes que ver la película y encontrar los elementos que están ahí para poderle dar significado a las cosas que estás viendo. Entonces, bueno, estamos hablando de una película que ya es un poco más compleja. La otra película que habíamos platicado es muy interesante, tiene un final abierto, medio abierto como les dije, pero sí con una temática como más lineal. Aquí el tiempo se destruye, se reconstruye, ¿no? Hay una deconstrucción del tiempo entre recuerdos, que no sabes si son recuerdos o no. Hay una deconstrucción del personaje donde él puede tener una disociación de personalidad o presentarnos las dos en el mismo tiempo. Nosotros como espectadores lo vemos. Hay un momento donde la esposa va a buscar al doble fuera de la universidad, ¿no? Y se lo encuentra y el otro no le responde, Anthony no le responde. Pero en el momento en que Anthony desaparece y se va por la pared, ella llama y él responde como Adam. Y entonces ella sabe lo que está pasando, ella sabe que ese desorden de personalidad lo tiene y o lo está jugando o es demasiado fuerte sobre él. Por eso en la siguiente escena donde están en la cama y le empiezas a preguntar sobre eso, He had the same voice. He looks exactly like you. What do you mean exactly like me? What's happening? ella empieza a llorar, ¿no? Y hasta le dice, yo creo que sí sabes lo que está ocurriendo. I really don't know what you're talking about. I think you know. I think you know. Y esos detallitos son lo que nos va dando pistas para reconstruir toda la película y encontrarnos que la película, la temática principal, esta crisis de todo lo que dejé ir, ¿sí?, por tener esta otra vida, se juntan en un solo momento. Hablemos del cortometraje, Next Floor. Este cortometraje tuve la oportunidad de verlo en un festival de cine, en el GIF. Bueno, en ese entonces era expresión en corto todavía. Lo vimos en pantalla grande. Ahí estaba el director, ni siquiera sabía quién era el director, ¿no? Todavía no sabíamos, todavía no lo reconocía. Este cortometraje
es muy curioso porque pues las únicas palabras que hay son next floor, next floor, next floor. Les recomiendo que lo vean antes de seguir el video y podemos como platicar un poquito mejor, ¿no? Next floor. En este cortometraje nos habla de una manera simbólica todas las cosas. Siempre hay varios elementos marcados. Los elementos principales que tiene el cortometraje son la comida, ¿no? Comida, y tiene que ser comida extravagante, comida casi cruda y sobre todo comida que donde te representen animales en peligro de extinción. Tienes un retrato de la burguesía, ¿sí? Donde ya Buñuel, ¿no? Pero tienes estas mesas largas con traje, donde cada personaje parece un arquetipo de algo. Hay como un militar, hay un personaje mucho más gordo. Está de ella un personaje que no quiere estar ahí y de repente se termina inmiscuyendo en todo esto. Está la señora como con muchas joyas, etcétera, etcétera, ¿no? Y están la servidumbre, todo alrededor, toda la servidumbre está desde los músicos que están acompañando con todo, los meseros que están llevando la comida y el jefe de mesero, que es el que dice next floor, ¿no? Y bueno, esos elementos, los pisos donde van cayendo, la mesa y el candelabro inmenso. Si lo vemos así, la película tiene nada más un montón de gente que está comiendo y que va cayendo piso por piso, ¿no? Y se van ensuciando más y siguen cayendo y siguen cayendo y siguen cayendo. Y la servidumbre sigue tras de ellos. Pero hay muchos elementos extra que están dentro del corto. Por ejemplo, todo el corto nos da una relación, como un argumento sobre una decadencia de la burguesía por sus propios excesos, ¿no? Tienen tanto y se atascan tanto hasta llevarlos a una pulsión de muerte. Saben que van a morir, saben que se van a enterrar cada vez más y van a ir bajando y bajando y bajando y bajando hasta tener un desgaste de la sociedad y arrancar cosas y comer cosas, ¿no? Si alguien vio últimamente que está muy de moda esta película de El Hoyo, podemos encontrar una gran diferencia y similitudes entre las dos. La comida, los pisos, cómo van degradándose cada vez más. Ok, el discurso es muy parecido. Lo que no me gustó para nada de la película del Hoyo es que todos los personajes son sabios. Todos conocen o tienen alguna relación con cómo está funcionando ese sistema. Y como que ese irme explicando personaje por personaje las cosas me aburre, se me hace fácil. Se me hace fácil que los personajes te expliquen las cosas en lugar de que los veas. En cambio, este cortometraje no te explica nada. Nada, no hay nada que te explique. Simplemente los estás viendo. Y si lo vuelves a ver el corto, desde el inicio ya tienen mugre sobre ellos, ¿no? Tienen que quitarle el polvo desde el inicio. O sea, ya hay polvo en ellos. Eso quiere decir que ya han caído varios pisos. Lo sabemos después, o lo sabemos ya cuando lo volvemos a ver, pero ahí están los detalles, son indéxicos, ¿no? Son detalles que están ahí puestos. Siguen atragantándose hasta ya no pueden respirar, no pueden comer, seguir comiendo y les siguen llevando las cosas. Y mientras más peso tengan, más fácil va cayendo al siguiente piso. La música, el candelabro que representa esta pantalla sobre la burguesía, esta imagen de alta sociedad que realmente lo único que les queda después de estar todos llenos de polvo y todo es el candelabro. Es lo único que se mantiene intacto en la película, en el corto. ¿Sí? Pero también hay una mirada cómplice, bien interesante.
con el jefe de meseros. El jefe de meseros que está diciendo next floor, next floor, next floor. Y de repente al final del corto, cuando vuelven a caer, la música empieza a cambiar. Y de repente lo vemos como voltea a vernos, voltea a ver a la cámara. Y se termina el corto. ¡Pum! Está entrando directo contigo, está hablándote a ti, te está diciendo, este mensaje es para ti. ¿Sí? Y hay algo maquiavélico, hay algo malvado en su mirada también, ¿no? Está bien interesante. Este cortometraje no te dice nada en ningún momento y al mismo tiempo te dice todo. Te está contando muchos detalles simbólicos, ¿sí? Y es por eso que también lo añadí a esta selección de películas sobre Denis Villeneuve. Memory is a strange thing. Now that's a proper introduction. Louise. Arrival. ¿Qué podemos decir de Arrival? Arrival es una película que en realidad yo al principio no quería ver. Yo vi el tráiler, vi como el póster, bueno, vi un pedacito de tráiler, vi el póster, vi como de qué iba y dije, nada me interesa, no quiero ver otra vez una película de aliens llegando a la Tierra. Me pasó exactamente igual que con Encuentros cercanos del tercer tipo. Dos películas con muchísima similitud y dos películas que son sumamente interesantes, sumamente bien pensadas, bien narradas, ¿sí? Con lenguajes complejos, con unas historias que no es nada más la invasión extraterrestre per se, sino que es la llegada de algo, de una inteligencia distinta. Y las dos películas van sobre un mismo tema, la comunicación. ¿Cómo se van a comunicar estos personajes con los personajes que no tienen nada de relación con nosotros? ¿Cómo podemos comunicar con alguien que no tiene nuestro lenguaje, ni comparte algo similar? Nosotros, por ejemplo, podemos comunicarnos con personas que hablan otro idioma, porque hay cosas similares, ¿no? Y hay lenguajes, hay expresiones corporales, y somos igual. Tenemos otro lenguaje, sí, pero hay palabras que simplemente se traducen de una a otra. La diferencia con Arrival es que nos genera un alfabeto distinto. Bueno, alfabeto, un vocabulario, un código, mejor dicho, un código distinto, ¿no? Desde el inicio de que las palabras o las formas, cómo se quieren comunicar estos alienígenas, no es de manera lineal. No hay un principio y un fin. Son circulares, todos los lenguajes circular. Entonces tienen que hacer algo tipo una piedra roseta para poder descifrar todo lo que quieren decirnos. Entonces el principal punto de aquí es la comunicación. Y es el encontrar ese elemento que nos quiere decir a nosotros, ¿no? O qué quieren decir ellos con eso. Entonces obviamente tiene un montón de significado, un montón de cosas semióticas dentro de la misma película. Porque también hay una historia con Amy Adams que todo el tiempo está presente, ¿no? La pérdida de su hija. Y esa pérdida está constante en la película, con recuerdos, con flashbacks todo el tiempo. Pero hay una cosa donde es esta comunicación con el alienígena y ese vidrio que no permite el llegar hacia el otro lado, el tener un contacto real, simplemente el contacto es con la comunicación. Ese contacto como nosotros ahorita, ¿no? Un contacto a través de una pantalla nada más. Es igual que ese contacto que tienen los alienígenas con los humanos en esa película. Y que todo se va a esta relación de yo quiero comunicarme contigo, tú te quieres comunicar conmigo, ¿sí? Sin embargo, va a tener la película otros puntos, como las decisiones de los grandes imperios, de los grandes países que van a querer atacarlos, ¿no? Que van a usar la fuerza contra ellos cuando el lenguaje a veces es mucho más poderoso. From Mr. Wallace to the world, the outer colonies would never have flourished had he not bought Tyrell. Y bueno, para el final dejamos Blade Runner 2049. Tengo amigos que son muy fans de la original de Blade Runner.
Que digo original porque, o sea, no, este no es un remake, ¿no? Es otra película que habla también de los Blade Runner. En este sentido, Ridley Scott hace una obra maestra que sabemos, ¿no? Es una gran película de ciencia ficción. Bueno, con sus elementos de persecución en la parte ya de la última tercera parte de la película, que a mí no me gusta tanto esa persecución, se me hace, pero bueno, es como muy cliché del tiempo, ¿no? Pero bueno, esta otra película a mí se me hace una maravilla, pero es una maravilla por todos lados, por donde lo veas, se me hace genial. Desde el inicio, toda la primera secuencia donde Kay llega a este planeta donde hay como una granja, y dice, estamos buscando un replicante. A due mind. Unannounced visits. You police. Are you Sapper Morton? Civic number NK68514. I'm a farmer. I saw that. What do you farm? Pasa todo esto con ese personaje, hay toda esta discusión y pelea, y es genial, porque te da la noción de todo el mundo, de todo lo que pasa ahí. Es similar, digamos, como a la escena de inicio de El Padrino, donde te están mostrando todo lo que puede ocurrir en ese universo, pero con una pequeña escena, ¿no? Una escena de un diálogo. Claro, aquí se va a los golpes, pero el diálogo es lo más importante, es lo que le da sentido a toda la película. Y bueno, ¿qué pasa más adelante? ¿Qué son los elementos más importantes que tiene? En primer lugar, en la primera película tienes a un cazador de replicants que va a buscar a uno, ¿no? Sin embargo, se enamora de un androide, se enamora de un replicante, sin saber si lo es o no. Y más adelante, este personaje va a dudar de su existencia, de si él es un replicante también o no lo es, ¿no? Y de ella, si ella es o no lo es. Todo el tiempo están esas conversaciones. Pero en esta película no es nada más eso. Llegas a un lugar donde te generan los recuerdos, donde crean los sueños y toda tu imagen que tienes. I love birthday parties. Why are you so good? What makes your memories so authentic? Well, there's a bit of every artist in their work. Entonces, él está buscando todo el tiempo un caballito de madera. Ese caballito va a ser simbólico, porque va a ser como su relación con el pasado. A partir de eso, él puede descubrir qué fue lo de antes. Pero de repente llega un momento donde se da cuenta de que sus recuerdos pudieron haber sido creados. Y que lo que él está buscando no es cierto. Él está buscando los recuerdos de alguien más. Qué frustrante. La película está llena de frustraciones. El personaje de Kay es eso, ¿no? Es una frustración con patas. Es una frustración que está ahí caminando, que nos está diciendo las cosas. Y él mismo, todo el amor que hay, por ejemplo, en Harrison Ford con Rachel, con el personaje, en la primera película, aquí está entre él y el holograma que tiene, ¿no? Pero es mucho más cercano. Hay una relación de pareja, hay una relación de bromas, de juegos, de coqueteo. Ella está ahí todo el tiempo y están los dos, uno está para el otro. Cuando el holograma se destruye, él va a buscar y tratar de resolverlo. ¿Por qué? Porque es como Wilson en El Náufrago, ¿no? Si esta pareja, a pesar de que no exista, sí existe. Es una parte de realidad virtual, pero es demasiado presente. Es su pareja. No hay algo más en eso. It was a day. Would you read to me? It'll make you feel better. You hate that book. I don't want to read either. Let's dance. Do you want to dance or do you want to open your present? What present? Pero la película tiene también una añoranza por el pasado. ¿Cuál es el sonido que aparece cuando les habla o hay algo de la corporación cerca? You're not gonna kill me, are you? Depends. What's your model number?
Why don't you look into my eye and find out? Oh. Unas notas de Peter and the Wolf, ¿no? Escúchenlo. ¿Qué nos da? Nos da relación directa con la música clásica. Del libro que hablan, ¿cuál hablan? Robinson Crusoe. Nos da una referencia con la literatura. Siempre hay una referencia con el pasado y con el arte del pasado, que son los vestigios de una civilización que se ha ido desmoronando hasta llegar a esta civilización llena de replicants, donde nadie tiene una noción propia de la vida. Qué feo y qué real también hay en eso, ¿no? Pero bueno, son los elementos más importantes que tiene la película. He reads. That's good. Me too. Hay una escena donde tienes a los dos replicants, ¿no? A Harrison Ford por un lado y tienes a Ryan Gosling por el otro, ¿no? Se encuentran los dos en un casino abandonado, y se ve abandonado, sigue corriendo todo el tiempo este recuerdo, estos hologramas de Elvis. Siempre hay como esos recuerdos de una vida pasada, pero bien padres, puestos de una manera muy estética que no deja, es como si el tiempo se hubiera congelado dentro de esos espacios. Todos los lugares que vamos a ver en la película se ven abandonados, no se ven solitarios, se ven abandonados, todos. Algo pasó, algo fuerte pasó, que de un día a otro tuvieron que abandonar todos los lugares. Pero bueno, no entremos con miedos. Pero bueno, esta relación entre esta dupla de personajes, donde uno refleja al otro, son un espejo, ¿no? Uno está reflejando al otro, uno está frustrado y se ve la frustración y el abandono de todo lo que era ser un replicante, ¿sí? Y el otro, con toda la formación y la juventud y todo el ímpetu que tiene, se ven cara a cara y hay una confrontación entre los dos. Son elementos, bueno, toda esta parte de escena se me hace bellísima, no nada más por haber metido de nuevo a Harrison Ford en la película, ¿no? Creo que más allá de eso están cargadas de significado todo el tiempo y nos van construyendo esta historia del personaje de Kate. Otro de los elementos es la fotografía. Roger Deakins, ganador del Oscar a Mejor Dirección de Fotografía por esta película, por Blade Runner 2049. Y es que no había nadie más que compitiera sobre él, ¿no? Era una fotografía maravillosa, yo a ver que les digo que no es sobresaliente en cuanto a que se nota demasiado su foto. Bueno, en esta se nota su mano todo el tiempo. Y es que hay una mancuerna. La película está generada junto con un gran diseño de producción, un gran diseño de arte, de locaciones. Pero si estas locaciones fueran planas, no pasaría nada. Lo que pasa es que la luz le da profundidad. La luz hace que estos lugares maravillosos, ¿sí?, cobren sentido. Y pasa un poquito de nuevo lo que dice Barthes, ¿no? Esos lugares que no sean una postal de fotografía, sino que sean lugares habitables, lugares donde quisieras estar. Y eso lo genera Roger Deakins con la luz. La luz es lo que hace que todo tenga textura. Cómo entra por las ventanas y le da este punto de partículas de polvo todo el tiempo. Cómo te separa y te hace que la luz únicamente se cenital sobre un personaje y todo lo demás sea oscuro. Cómo te va generando diferentes ambientes en diferentes mundos, diferentes planetas o diferentes sectores donde el replicante está paseando, ¿no? Bueno, paseando, donde va llegando. ¿Cómo te va generando diferentes ambientes todo el tiempo? La ambientación que te genera y el uso de que las luces que están ahí sean diegéticas y te den textura a todo lo demás, es una maravilla. Entonces, esta película es una película imperdible, ¿sí? Es una obra de arte de película.
¿sí? Ya sea que te guste más que la Blade Runner original, la primera, la de Ridley Scott, o no, o quizás no te gusta más, pero de cualquiera de las formas es disfrutable. Es una película que tienes que ver, es una película que la tienes que ver ya sea por la dirección, por el mundo que te está creando, por la historia, ¿sí? Por la frustración y estos personajes tan humanos, al mismo tiempo de no ser humanos, ¿sí? Pero esta parte tan caótica de saber que tus recuerdos no son tuyos. Así de fácil. Todo lo que tú has pensado todo el tiempo no es tuyo. Con lo que sueñas, no es tuyo. Y sobre todo, si no lo disfrutan por todo eso, disfrútenlo por la fotografía. Ahí no hay nada que pueda rebatir de que es una gran película. Nos vemos en el siguiente curso. Vamos a hablar de Yorgos Lanthimos, un gran director. Hasta la próxima. Contigo en la distancia estoy.